Vamos a ver unidad 2, líneas en el plano. Como ya hemos dicho, la parte geometría analítica consta de dos partes, de la parte geométrica, que son los lugares geométricos, y la parte analítica, que es una ecuación o sistema de ecuaciones, en donde entre los dos vamos a resolver de la parte geométrica, vamos a resolver problemas analíticos, y problemas analíticos los vamos a resolver del lugar geométrico, de la parte geométrica. Hay una regla de oro en la geometría analítica que es esta que está acá abajo, que es el número de ecuaciones algebraicas es igual a la dimensión del espacio menos la dimensión del lugar geométrico. Esta ecuación nos va a permitir saber, por ejemplo, cuántas ecuaciones necesitamos para poder definir un lugar geométrico de acuerdo al espacio en donde estamos. Para eso, primero tenemos que saber las dimensiones de los espacios. La dimensión del espacio va a ser 1 para lo que es una línea, una sola dimensión, E1. La dimensión del espacio va a ser 2 para E2 cuando estamos en 2 dimensiones. Y va a ser 3 cuando estamos en E3 en 3 dimensiones. Y la dimensión del lugar geométrico va a ser 0 para un punto. Va a ser 1 para una línea, que esa línea puede ser recta o curva. Y puede ser 2, que va a ser una representación de una superficie, ya sea plana o curva. Vamos a ver ejemplos de esta ecuación. Por ejemplo, si nosotros queremos representar un punto en E2, entonces nuestra dimensión del espacio es 2. El punto tiene una dimensión del lugar geométrico 0, por lo tanto necesitamos dos ecuaciones, que es el número de ecuaciones, en E2 para representar un punto. Por ejemplo, para representar el punto 2, 1 necesitamos dos rectas. La recta x igual 2 y la recta y igual 1. Entonces, en su intersección se genera el punto mencionado. Por ejemplo, si queremos representar un punto N3, vamos a estar en la dimensión del espacio 3 menos la dimensión del lugar geométrico, un punto de 0. Vamos a necesitar tres ecuaciones que corresponden a las tres coordenadas de un punto en el espacio, que son la intersección de tres planos. También, por ejemplo, nos podemos preguntar qué lugar geométrico representa una ecuación N3. Por lo tanto, estamos una dimensión del espacio 3 y una sola ecuación, hacemos la resta y nos queda 2. ¿Qué quiere decir? Que la dimensión del lugar geométrico generado es 2, por lo tanto vamos a estar generando una superficie. Vamos a ver líneas algebraicas N2. Podemos tener dos ecuaciones, la ecuación general de primer grado en dos variables y la ecuación general de segundo grado en dos variables. Ambas ecuaciones representan líneas. Esta primera ecuación es las líneas rectas, ya sea porque es de primer grado, y esta segunda ecuación va a representar una línea curva. Vamos a enfocarnos en esta primera parte, en la ecuación de primer grado en dos variables. Para eso vamos a definir la ecuación de la recta simétrica, sea una recta que es no paralela a los ejes y que pasa por dos puntos, el P1 y P2. Vamos también a tener un punto genérico P(x), que va a ser el que nos va a poder posicionar en los infinitos puntos de la recta, y vamos a poder formar dos triángulos, el triángulo P1QP y el triángulo P1RP2. Vamos a poner esto, P2. Entonces, por semejanza de triángulos, de estos dos triángulos, primero este y luego este, podemos encontrar estas relaciones que vemos aquí arriba, que la relación entre P1Q y P1R es la misma relación entre QP y RP2. Al ser magnitudes de segmentos, podemos representarlos por sus coordenadas. La magnitud del segmento P1Q es la coordenada en X menos la coordenada en X
sub 1 y la magnitud del segmento P sub 1R es la coordenada del punto final x sub 2 menos la coordenada del punto inicial x sub 1. De la misma manera podemos encontrar las otras dos relaciones. De esta forma llegamos a lo que es la ecuación simétrica de la recta por dos puntos. Ahora, si nosotros desarrollamos esta ecuación simétrica, que quiere decir y sub 2 menos y sub 1 pasa multiplicando a este término y x sub 2 menos x sub 1 pasa multiplicando al otro término, obtenemos esto que está acá. Al hacer distributiva, vamos a llegar a las expresiones de x paréntesis y sub 2 menos y sub 1 menos x sub 1 y sub 2 menos y sub 1 y así sucesivamente. Si nosotros agrupamos todas las variables, todo lo que dependa de x, todo lo que dependa de y todo lo independiente, y lo igualamos a 0, vamos a llegar a la ecuación general de la recta o ecuación implícita de la recta, donde está el coeficiente a, el coeficiente b y el término c, que es el término independiente. Si nosotros tenemos los casos especiales, por ejemplo, que en mi ecuación general el coeficiente a es 0, significa que mi recta es paralela al eje x, ya que si yo despejo voy a encontrar que y es igual a una constante. En cambio, si en la ecuación general b es 0, voy a ver que mi recta es paralela al eje y, ya que despejando me queda que x es igual a una constante. Y cuando c es 0, significa que la recta, cuando yo despejo, pasa por el origen, no tiene ordenada al origen. Ahora vamos a ver la ecuación paramétrica de la recta, que parte o surge se desprende de la ecuación simétrica. La ecuación simétrica, como vimos que era una relación entre triángulos semejantes, se mantiene que esa relación es constante. Podemos igualarla a un valor t. Entonces, en esta doble igualdad, nosotros podemos tomar la primera igualdad y la tercera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si nosotros hacemos eso, podemos despejar la variable x, que recuerden que la variable x era la abscisa de mi punto genérico que va a representar todos los puntos de la recta. Entonces, esto que está dividiendo x sub 2 menos x sub 1 pasa multiplicando y luego despejando x sub 1 me queda la expresión de la primera ecuación paramétrica de la recta. Haciendo exactamente lo mismo con la segunda y tercera igualdad, vamos a encontrar la segunda expresión de la ecuación paramétrica de la recta. En esta ecuación paramétrica, t es una variable que pertenece a los reales, es un escalar. Dependiendo el valor de t que yo tome, van a ser los puntos que yo voy a poder tomar. Por ejemplo, si t le asignamos el valor 0, fíjense que todo esto se va y estoy posicionado en el punto 1. Si t vale 1, vamos a ver que se simplifica x sub 1 y me quedan las coordenadas del punto 2. De esta forma, para todos los infinitos valores de t, voy a encontrar los infinitos valores de la recta. Vamos a ver ahora lo que son los coeficientes directores de la recta. Los coeficientes directores de la recta son los coeficientes directores de cualquier segmento de ella y se van a llamar u y b. Como puede ser cualquier segmento, lo más cómodo es que sea, en esta definición que venimos trayendo, el segmento que une P1, P sub 2. Entonces en ese segmento, el coeficiente u, el coeficiente director de ese segmento, recuerden que era la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. Y b era la coordenada en y del punto final menos la coordenada en y del punto inicial. Entonces, de esta forma, vemos que en la ecuación simétrica los denominadores son los coeficientes u y b
Y, por ejemplo, en la ecuación paramétrica, los coeficientes u y b están multiplicando a t. También van a poder ver que en la ecuación general, que no está escrita acá, el coeficiente a de la ecuación general es el coeficiente b corta y el coeficiente b larga de la ecuación general es menos u. Estos coeficientes forman lo que es el vector director de la recta. O sea, el vector a, por ejemplo, que tiene coeficientes u y b de la recta, me da la dirección de esa recta. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar la recta que pasa por los puntos P1 y P2 que están acá. Tenemos P1 y P2 ya graficado y podemos tener la recta. Partamos de la ecuación simétrica, que ya sabemos su expresión. Tenemos que encontrar cuánto vale su coeficiente u y su coeficiente b haciendo la resta de las coordenadas de los puntos. Entonces u me queda menos 4 y b 2. Reemplazando en la ecuación simétrica y reemplazando las coordenadas de uno de los puntos, por ejemplo P1, llegamos a la ecuación simétrica. Recuerden que con esta ecuación simétrica podemos graficar. ¿Cómo se hacía esto? Nos posicionamos en el punto coordenadas x sub 1 y x sub 2. 1, 2. Estamos aquí. Y ahí me tengo que mover tantas unidades como los coeficientes directores me dicen. Recuerden que los coeficientes directores son las magnitudes de los segmentos proyección. Entonces, u me dice las unidades y dirección que me tengo que mover en el eje de las X. Entonces me dice me tengo que mover 4 unidades. Entonces a este punto me muevo 4 unidades. 1, 2, 3, 4 en sentido contrario al sentido positivo del eje X. Y a partir de ahí me tengo que mover 2 unidades en sentido positivo del eje Y y llego al otro punto. Entonces, en eso encontramos el coeficiente mi vector director de la recta, que vamos a tratar de escribirlo aquí, de aquí hasta acá, va a ser mi vector director de la recta, que ese vector director de la recta está formado por los coeficientes directores. Entonces A es menos 4, 2. Luego, si nosotros queremos escribir la ecuación general o implícita de la recta, escribimos su expresión y sabemos que esta sale de trabajar con la ecuación simétrica. Entonces, 2 multiplicado por todo este término y menos 4 que está dividiendo pasa multiplicando hacia el otro lado, nos queda esta expresión. Distribuyendo, luego trayendo todo a un lado, al lado izquierdo de la ecuación y luego haciendo la resta necesaria, nos queda la ecuación general e implícita de la recta. Luego, si queremos encontrar la ecuación paramétrica, recuerden que también partida de la ecuación simétrica, podemos llegar a su expresión. Y si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la ecuación explícita de la recta, partimos de la ecuación general y despejamos la variable y. Entonces, al despejar la variable y, ya nos queda la ecuación explícita. Vamos a ver justamente ahora la ecuación explícita que le hemos adelantado anteriormente, que es la que ustedes ya conocen. Nosotros tenemos dos puntos y vamos a definir la pendiente de esa recta como la tangente del ángulo alfa, que es la formada con el eje X. Esa tangente por trigonometría es la relación entre el segmento del cateto opuesto, QP, y el cateto adyacente P1Q. Estas relaciones, al tener los dos puntos, nosotros ya sabemos que es la coordenada en X del punto final menos la coordenada en X del punto inicial
y en este caso la coordenada en i del punto final menos la coordenada en i del punto inicial. Al ser P sub 1, P sub 1, P, un segmento de la recta, podemos decir que ese segmento tiene coeficientes directores que son u y b. Por lo tanto, u y b van a ser partícipes de lo que es la pendiente. Entonces, la pendiente de una recta está formada por el coeficiente b sobre el coeficiente u. Si nosotros ahora trabajamos con esto y decimos que m es esta relación i menos i sub i sub 1 sobre x menos x sub 1, despejando podemos llegar a la expresión explícita de la recta, donde vemos que es igual a la pendiente por x más la ordenada al origen. Entonces ahora ya sabemos que esa pendiente, cuando tengamos una ecuación explícita, está formada por los coeficientes b sobre u. Ahora vamos a ver la ecuación segmentaria. Partiendo de la ecuación implícita, nosotros lo que vamos a hacer es igualar o pasar hacia el otro término, el término independiente c. Luego vamos a dividir todos los términos por ese menos c y vamos a acomodar los coeficientes a través de la regla de la herradura, con el objetivo de que nos quede una expresión igualada a 1. Al escribirlo de esta forma, los números o los coeficientes menos c sobre a se transforman en a mayúscula y menos c sobre b y b se transforman en b mayúscula. Estos valores son importantes porque me dan las coordenadas de los cortes en los ejes. O sea, el punto con coordenada a mayúscula 0 va a ser el corte en el eje X y en la coordenada 0 b mayúscula va a ser el corte en el eje Y. Esto es de mucha ayuda ya que fácilmente a través de la ecuación segmentaria podemos graficar una recta, ya que marcamos los cortes en cada uno de los ejes y podemos ya graficarla. Bueno, vamos a ver un ejemplo para la recta y es igual a menos 2x más 4. Hacemos el procedimiento que es despejar el término independiente, luego dividir todos los términos sobre ese término independiente y luego acomodando los términos nos queda la ecuación segmentaria que vemos aquí. Entonces fíjense que nos dice que la recta corta al eje X en el punto 2 y al eje Y en el punto 4, 0. De esa forma ya tenemos la recta. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en este otro ejemplo, y es igual a menos x menos 2. Cuando nosotros hacemos el procedimiento, vamos a tener que dividir cada uno de los términos por menos 2. Ese menos 2 o cuando quede un signo negativo tiene que estar absorbido o contenido en el coeficiente y la ecuación, el término general, o sea, el signo general, tiene que ser positivo. O sea, los signos negativos tienen que estar absorbidos por el coeficiente, ya que de esa forma nos está diciendo que para esta recta el corte en el eje X es en el punto menos 2, 0 y el corte en el eje Y menos 2, 0, menos 2. No puedo dejar la expresión con valores negativos, ya que sería erróneo los puntos que encontraría. Hay que aclarar que para esta ecuación segmentaria no se puede obtener si mi ecuación general tiene el coeficiente c igual a 0, ya que además de no hacer el proceso, me significa que la ecuación general pasa por el origen de coordenadas, no tiene cortes en el eje Y ni en el eje X. Vemos ahora la ecuación vectorial de la recta, en donde vamos a tener un vector, el vector director de la recta, con los coeficientes a sub 1 y a sub 2, un punto fijo y un punto genérico, p sub 1 y p sub x respectivamente. En esos puntos vamos a tener los vectores posición r sub 1 y el vector r. Entonces, como A es un vector libre,
yo puedo posicionarlo en el final del vector posición R1. Y podemos ver que ese vector A, para que llegue hasta el punto P, debo multiplicarlo por una constante, por un escalar. Tengo que hacer el producto de un vector por un escalar. Entonces, al hacer eso, ya tengo que tau por A es este vector azul que llega hasta el punto P genérico que yo necesito, y luego voy a poder hacer la suma de vectores R1 más tau por A, por el vector A, me da como resultado el vector R. Entonces, a partir de esa eh, explicación aparece lo que es la ecuación vectorial. Que ahora, si ponemos esa ecuación vectorial en función de sus componentes, vamos a tener que el vector posición tiene componentes x sub i, r sub 1, componentes x sub 1, y sub 1, tau, y el vector a es los coeficientes a sub 1 y a sub 2, que como hemos dicho, al ser un segmento, o sea, que ese vector representa un segmento entre dos puntos de la recta, van a formar lo que son nuestros coeficientes directores, u y b. También tenemos la ecuación de la recta ahora que pasa por dos puntos. O sea, ya no tenemos un vector director y un punto, sino que ahora tenemos dos puntos fijos y el punto genérico que necesitamos. Entonces, podemos construir ese vector director a través de la resta de los vectores posición del punto P1 y P2. De esta forma, al tener ya ese vector, que va a ser como el vector director de mi recta, ahora estamos en condiciones de multiplicarlo por un escalar tau para poder extenderlo y llegar al punto genérico que necesitamos. Por lo tanto, ahora la expresión va a ser R1, el vector R1 más tau por este vector diferencia, vamos a volver a llegar al punto P genérico, que es R. Por lo tanto, R va a ser, el vector R va a ser el vector posición del punto 1 más tau por el vector P sub 1, P sub 2, que ya hemos visto cómo se calcula. De esta forma, R, la resta, el del vector posición R sub 2 menos R sub 1, va a ser nuestro vector director de esta recta. Vemos un ejemplo. Ahora tenemos el vector director A con coeficientes 2, 3 y el punto P sub 1 con coeficientes, o sea, con coordenadas 1, 1. Vamos a encontrar la ecuación vectorial. Por lo tanto, escribimos su expresión y ya sabemos cómo es su expresión a través de sus coordenadas. R es x y genérico, R1 es el vector posición del punto 1, por lo tanto ese vector posición tiene las coordenadas de su punto final, 1, 1, más tau por el vector director A, que son los coeficientes u y b, 2 y 3. Entonces de esta forma rápidamente ya tenemos la expresión vectorial de una recta. ¿Cómo lo graficamos? Muy sencillo. Posicionamos el punto 1, el P sub 1, con coordenadas 1, 1, y luego aquí nos movemos lo que nos dicen los coeficientes directores. En este caso me dice 2 unidades en sentido positivo, en el sentido de positivo del eje X, y luego 3 unidades en el sentido positivo del eje Y. En ese lugar, desde el punto P sub 1 hasta donde me indican los coeficientes directores, es el vector director A. Entonces de esta forma el vector director ya me da la dirección de la recta y ya la puedo graficar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos encontrar la ecuación general de la recta, esta que hemos dibujado? Con la expresión a sub x, a por x más b por y más c igual a 0. Bueno, nosotros ya sabemos que el coeficiente a es igual al coeficiente b corta y el coeficiente b de mi expresión general, b larga, es igual a menos u. Entonces de esta forma ya puedo reemplazar y lo que me va a quedar es encontrar el coeficiente c, que
lo despejo de la misma ecuación, ya que me queda una ecuación con una sola incógnita. Entonces, de esta forma ya encuentro el valor de C y puedo armar mi ecuación general de la recta y veo que también ya tengo la expresión vectorial de la misma recta. Ahora vamos a ver ángulos entre dos rectas. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo entre dos rectas si son dos entes geométricos? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con sus vectores directores. Ya sabemos que cada una de las rectas tiene tiene su propio vector director. Entonces, yo no puedo comparar rectas para ver su ángulo entre ellas, pero sí puedo comparar vectores, ya que como sabemos trabajamos con vectores libres. Entonces puedo traer el vector director de la primera recta y el vector director de la segunda recta al origen y puedo darme cuenta que el ángulo entre esos vectores directores es exactamente igual al ángulo entre las rectas. Entonces, el ángulo entre vectores directores sí lo puedo sacar a través de lo que es el producto escalar. Le hemos dicho que el producto escalar entre dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, despejando de aquí, puedo encontrar cuánto vale ese ángulo, luego encontrando el arco coseno de toda esta expresión. Esto nos permite también ya trabajar y poder encontrar las condiciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Para paralelismo entre rectas, lo que vamos a hacer es comparar o trabajar con los vectores directores de esas dos rectas. Entonces, como vemos, al ser vectores libres, los podemos traer al origen y vemos que son proporcionales. Entonces, la deducción es, si R1 es paralelo a R2, entonces el vector A tiene que ser paralelo al vector B. Y eso, como ya hemos visto, es que hay una relación, una proporcionalidad entre sus coeficientes directores o que un vector sea proporcional al otro, o sea, un vector multiplicado por un escalar. En cambio, si nosotros trabajamos y queremos encontrar la condición de perpendicularidad, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si R1 es perpendicular a R2, quiere decir entonces que existe perpendicularidad entre los vectores directores. Significa que hay 90 grados entre ambos. Por lo tanto, eso se representa o equivale a decir que el producto escalar entre estos dos vectores sea igual a 0, ya que forman 90 grados. Y nosotros ya sabemos cómo se calcula el producto escalar en función de sus componentes. Entonces, esa expresión tiene que estar igualada a 0 para poder encontrar esa recta perpendicular. Hacemos un ejemplo. Sea la recta R1 en su expresión simétrica, que esta que está aquí, ya sabemos que en una ecuación simétrica podemos sacar rápidamente cuál es su coeficiente U, su coeficiente B y el punto perteneciente a esa recta. En este caso el punto 1, menos 3. Vamos a encontrar una recta R2 paralela a R1 y que pase por el punto U00. Entonces, como ya hemos dicho, R2, esta nueva recta, tiene que ser paralela a R1, por lo tanto, el coeficiente B de la recta R2 tiene que ser paralelo al coeficiente A, por lo tanto, ese B nuevo tiene que ser proporcional a el coeficiente A, el vector director A, que ya lo tenemos de la recta. Este proporción puede ser la proporción que yo quiera, en este caso hemos elegido 2 y encontramos el vector director B de la nueva recta. Ahora con ese vector director B y el punto ya estamos en condiciones de poder escribir cualquier ecuación de la recta R2. En este caso escribimos la ecuación vectorial R es igual a R1 más tau por B, en donde R1 es la posición, el vector posición del punto Q más tau y B es el vector director. También podemos encontrar la ecuación simétrica de R2 como x menos la coordenada del punto sobre el coeficiente u igual a y menos la coordenada del punto sobre el coeficiente director b. De esa forma ya encontramos una recta paralela a R1. Ahora si queremos encontrar por ejemplo una recta R3 perpendicular a R1 y que pase por el punto S11,
Lo que nosotros tenemos que saber es que esta recta R3 ya tenemos el punto que pertenece a la recta, pero necesitamos encontrar U sub 3 y B sub 3. Para eso formamos el vector y director C de esta tercera recta que los tiene como componente. Entonces, si R3 tiene que ser perpendicular a R1, significa, con lo que hemos visto, que el vector C tiene que ser perpendicular al vector A. Por lo tanto, el producto escalar entre ambos vectores tiene que ser 0. C son los U3 y B3 que no conozco. A es 4 y 2, que es el vector director de la recta, y tiene que estar igualado a 0. Hacemos la multiplicación de sus componentes homólogas sumadas y nos queda una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, me doy un valor para una de esas incógnitas, por ejemplo, en este caso U3 igual a 1, y despejo la otra variable, que es B sub 3, y me da menos 2. Entonces ya encontré mi vector director C, que tiene coordenadas 1, menos 2. Ya con este vector director C y el punto, estoy en condiciones de armar cualquier recta R3, simétrica, paramétrica, escalar, la que yo desee. En este caso armamos la ecuación paramétrica. Luego podemos ver que geométricamente, siempre hay que corroborar geométricamente lo que hacemos. Vemos que si graficamos la recta R1, graficamos la recta R2 y graficamos la recta R3, se cumplen las condiciones. Recuerden, vamos a tomar un solo ejemplo, la recta R1, para graficarla. Nosotros tenemos que posicionarnos en el punto, que en este caso es el punto 1, menos 3, que está aquí, y movernos lo que nos dicen los coeficientes directores. 4 unidades en el sentido positivo de la eje X, 1, 2, 3, 4. 2 unidades en el sentido positivo del eje Y. Entonces ahí ya tenemos el segundo punto para generar la recta. De la misma forma podemos graficar las otras.